Ok, buenas tardes. Te daremos por inicio lo que vendría siendo nuestro taller de GitHub en nuestra semana del Innovate. Por mientras, dejaremos que vayan ingresando ahí los demás participantes. Ok, para mí un honor saludarlos ahorita a todos en nuestro taller de GitHub. También darles la bienvenida a nuestra segunda actividad en cuanto a talleres, lo que vendría siendo Git. Y en un mundo tan globalizado, tan de trabajar remotamente, se ha vuelto necesario una forma de trabajar organizado. Ya lo habremos visto nosotros en cuanto a los proyectos que nos han dejado en clases, que está trabajando entre comillas, en un repositorio de WhatsApp donde todos nos mandamos el proyecto completo. Nuestra parte de decir, modifica tú el login, modifica tú el menú, tú el área de ventas. Nos hemos dado cuenta que es una forma horrorosa y poco eficiente. Entonces, Git viene a contrarrestar eso, que es un gestor que nos da las grandes posibilidades de hacer repositorios en línea, locales, si tanto queremos trabajar nosotros propiamente o trabajar colaborativamente. Bueno, ingeniero, le abro ya el espacio para que usted inicie con el taller, pero sin antes mencionar la oración de la tarde. Bueno, en el nombre del Padre, del Espíritu, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hazme, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga la verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, que yo busque consolar, no ser consolado, comprender, no ser comprendido, amar, no ser amado. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra uno en ti, perdonando se es perdonado, y muriendo a sí mismo se resucita la vida. Amén. Amén. Todo eso, Señor. Listo, muy buenas tardes, mucho gusto, estimados. Permítanme compartir pantalla. ¿Me confirman si pueden ver? Sí, ingeniero. Ok, fabuloso. Ok, como dijo el compañero, GitHub es una herramienta que es una necesidad actual. El mercado laboral que corresponde a freelancing o a equipos distribuidos en empresas ya establecidas requiere de cierta forma de proteger su código y de mantener un control del versionamiento de lo que se está trabajando y eso permitir de que varias personas o miembros del equipo colaboren dentro de un mismo codebase y así no tener copias dispersas por varios lados. Entonces, este workshop, pues tengo una agenda propuesta. Vamos a introducir primero que es Git. Vamos a ver los fundamentos, o sea, cómo internamente funciona Git para ser uno de los sistemas de versionamiento más populares y más versátiles en el mercado. Vamos a crear un repositorio local, después vamos a entender conceptos de ramificación y merging para entender en qué casos son necesarios y por qué
Es un toolset necesario y un skill que ocupan para su vida profesional. Después vamos a entrar a un repositorio centralizado en la nube. En este caso usamos el más popular, que sería GitHub. Y una de las características propias de GitHub es la incorporación de una herramienta llamada pull request, que también sirve para manejar equipos distribuidos y proyectos de forma colaborativa. Luego de eso vamos a cerrar con los beneficios que pueden tener controles y las preguntas que ustedes tengan para ser, para que yo les pueda aclarar o les pueda dar respuesta a esas incógnitas. Entonces, ¿por qué GitHub, control de versiones y el manejo de todo este esquema de trabajo? Primero, una de las cosas que hacía falta en los sistemas de versionamientos anteriores, uno de los más viejitos se llama SVN, que todavía se sigue usando, no es el más bonito de todos. La forma de poderlo manejar es simplemente haciendo copias. Uno hace un checkout de un archivo y cuando hace ese checkout lo que hace es una copia de ese archivo y después sobrescribe el archivo completo a la rama principal. Eso puede generar problemas cuando son proyectos extremadamente grandes. Entonces, GitHub, bueno, Git, el protocolo Git nace para tratar de resolver ciertas necesidades y una de esas es tener un rastreo y registro de cualquier cambio que se haga en el código a lo largo del tiempo. Facilita, como les había mencionado anteriormente, la colaboración entre los equipos de proyectos y desarrollo. Al día de hoy es impresionante cómo no solamente equipos de desarrollo de software están utilizando sistemas de versionamiento en Git, sino que tenemos unidades de investigación, unidades de generación de libros, de contenido, que están trabajando con su versión de su contenido en una plataforma de tipo Git. Y permite también, así como permite rastrear los movimientos, me permite también revertir o regresarme en el tiempo a un punto en específico en caso de que se encuentre de que hubo un error o que exista la necesidad de sacar una rama especial o sacar una versión especial desde un punto en el tiempo para desarrollarlo diferente. Ya sea que me dice un cliente, no, pero yo no quiero estas nuevas features y no quiero que estén disponibles. Entonces nos retrocedemos a antes de agregar esa nueva feature, esa nueva característica, y de ahí sacamos una nueva bifurcación, sacamos un nuevo camino y le desarrollamos específicamente para ese cliente. Entonces eso permite que los desarrollos sean más organizados y sean seguros, no se pierdan absolutamente nada. Entonces, ¿qué vamos a tratar de cumplir con este workshop? En este workshop, pues yo espero de que ustedes, todavía no los conozco, no sé, eh, ya han utilizado GitHub antes o no, pero vamos a empezar siempre desde las bases. Entonces, después de instalar el workshop, vamos a poder instalar y configurar Git en su máquina. Vamos a crear repositorios locales. Vamos a hacer cambios en el repositorio, vamos a aprender cómo agregarlos al ambiente de staging y después del staging confirmarlos para que sea parte de la historia de cambios. Luego de eso vamos a gestionar esos flujos de cambios usando ramificaciones y vamos a trabajar en esa rama distinta y después la vamos a unir otra vez a la rama principal con un proceso llamado merging, que es otro de los skillsets más usados hoy en día. Y por último, vamos a sincronizar ese repositorio a un repositorio centralizado. Vamos a crear un repositorio en GitHub. Ahí van a aprender también cómo crear su cuenta si no la tienen. Si ya la tienen, perfecto. Vamos a hacer un forking de un repositorio que yo tengo. Van a hacerle cambios y después van a tratar de, bueno, van a generar un pull request, que es una forma en donde desde su repositorio van a solicitar que los cambios que ustedes consideran pertinentes se agreguen a mi repositorio como tal, haciendo una cooperación interrepositorios, que eso es algo bien interesante. Y pues de esa forma podemos cooperar con otros proyectos de open source que están en el mercado. No sé si tienen alguna duda o algo con esto, si les parece la agenda. Ok, continuemos entonces. Git, ¿cuándo nace Git? Para poder entender bien Git, primero tenemos que conocer a este señor, Linus Torvalds. Linus Torvalds es el creador, el fundador y el padre del Linux kernel. Prácticamente todos los que trabajamos en open source, los que somos
aficionados a sistemas operativos que no son Windows, inclusive a las versiones nuevas de Windows que tiene su kernel de Red Hat, todos ellos se basan en Linus Torvalds. Linus Torvalds fue el que inició el proyecto de Linux kernel y él utilizaba para su versionamiento, para mantener el código de ese kernel intacto, utilizaba un sistema de versionamiento que no le parecía. Le decía de que cuando ya era demasiado grande el proyecto, en este caso el kernel es bastante grande, bastantes millones de líneas de código, y habían miles de colaboradores, como era un proyecto open source, miles de personas querían colaborar con ese proyecto, agregar sus drivers para sus hardwares, agregar tweaks para mejorar el rendimiento de los semáforos. Entonces él decía, ok, ya con este sistema de versionamiento, que lo que tenemos son copias enteras, completas del proyecto en fechas y fechas, se nos está volviendo inmanejable. Uno, el tamaño del espacio que ocupa cada copia. Dos, ineficiente porque el proceso de hacer el checkout y después de volver a entrar tardaba demasiado por toda la indexación que ocupaba realizar. Y eso, en consecuencia, reducía o disminuía la velocidad de operación. O sea, la velocidad en la que iba creciendo el kernel se miraba limitado por la ineficiencia del sistema de versionamiento. Entonces, él empezó y él dijo, no, pues si no me está funcionando algo del mercado, vamos a crear el propio. Y él empezó a crear su propio sistema de versionamiento y en su diseño incorporó de que fuera rápido, que fuera confiable, o sea, que él pudiera ir y regresar y no se perdiera. Uy, cuando SVN se generaba un conflicto, era un desastre porque prácticamente se perdía todo el proyecto. La facilidad de colaboración, permitir de que varias personas de forma simultánea trabajaran en el código y después de forma ordenada y de forma segura poder incorporar todos esos cambios en un solo repositorio principal y manejar cualquier tipo de tamaño y cantidad sin que se viera afectado el rendimiento de ese repositorio. ¿Cómo logra eso? Eso lo logra registrando y asegurando de que él va a mantener en la historia los cambios únicamente. O sea que cuando yo hago un commit, lo único que yo estoy haciendo es confirmando los cambios y lo que se registra en el repositorio es solamente qué líneas fueron adicionadas y qué líneas fueron eliminadas de un código. Y al tener esa delta, puedo tener 25 modificaciones y en un sistema de versionamiento anterior, 25 modificaciones significaba 25 copias del repositorio. Mientras que en Git, 25 modificaciones significan 25 modificaciones como tal, 25 cambios. Entonces, eso permite también correr como que si fuera un videotape, bueno, que como si fuera una película, poder adelantar y retroceder en el tiempo el estado de un repositorio como tal. ¿Por qué? ¿Cómo lo logra? Reconstruyendo o revirtiendo todos los cambios que están registrados de forma secuencial. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Ok? Git no es lo mismo que GitHub. Git es el programa que me permite el control de versionamiento. GitHub es una plataforma que me permite tener repositorios Git y poderlos sincronizarlos entre mi nodo local y el nodo que está alojado en GitHub. Hay otros servicios, está Bitbucket, está Azure Repositories, está AWS Repositories, está GitLabs. Hay N cantidad de servicios que ofrecen eso, tener un nodo centralizado en la nube que yo pueda acceder y sincronizarlo con mi repositorio local. Pero Git internamente tiene tres áreas muy importantes que hay que tener en cuenta cuando uno esté trabajando y poder entender. Primero, el lugar en donde yo tengo mi repositorio local se le conocen como el Working Directory, es donde yo estoy trabajando. ¿Ok? En ese punto es prácticamente la carpeta en donde yo he creado mi repositorio. Ahí tengo todo el código fuente, tengo las imágenes, tengo los archivos, los documentos, todo lo necesario para hacer correr el proyecto y tener todo mi código en una sola carpeta. Ese es mi Working Directory. En ese Working Directory yo puedo agregar nuevos archivos, puedo modificar, puedo eliminar los archivos y todo ese cambios, todos esos valores se quedan en ese Working Directory. Cuando yo hago todos esos cambios y quiero confirmar, voy a un segundo estado, a un segundo lugar. Y yo tengo que decirle, ok, todas mis modificaciones yo necesito agregarlas al staging. Y esas modificaciones no tienen que ser todo o nada. Pueden ser parciales, es decir, modifiqué 15 archivos,
Pero de esos 15 archivos, yo sé que ya terminé el trabajo de 8, pero de los otros 7 archivos todavía me hacen falta algunas revisiones, me falta limpiar el código o hacer algunas refactorizaciones. Pero lo que ya tengo, ya lo quiero mandar al repositorio. Entonces, puedo ser selectivo y decirle, ok, este archivo, este archivo, este archivo y este archivo sí lo voy a mandar. Y sí quiero que ya estén esos cambios confirmados. Entonces yo le hago un git add y ahí el punto es selecciónemelos todos, pero ahí yo puedo definir exactamente qué archivos trabajar. Eso si estamos trabajando desde un CLI. Podemos instalar una herramienta gráfica que nos ayude. Git Desktop, Git Kraken, Mercury, Subversion, Subscript. Hay N cantidad de IDEs que nos ayudan a trabajar. Los entornos de desarrollo gráfico como Visual Studio o Visual Code, NetBeans, BrainJets, háblese de cualquier uno de esos entornos de desarrollo, también tienen incorporado una herramienta de Git que les permite de forma más simple poder seleccionar todo lo que quieren mandar al área de stage. Cuando hacemos el área de stage y le decimos vamos a agregar este archivo y agregamos los 8 archivos con el git add y el nombre del archivo, lo que está haciendo Git en ese momento es identificando cuáles son las modificaciones de ese archivo comparados con la confirmación anterior. Y eso lo que me hace es generarme, entre comillas, en un espacio temporal, archivos con indicaciones. Elimina este registro, elimina esta línea y agrega esta línea, agrega esta línea, agrega esta línea. Solamente eso es lo que hace el staging. Y yo puedo ver el git status y eso me va a decir qué es lo que va a generar. Uno me va a decir, ok, este es un nuevo nodo. Cuando se habla de un nuevo nodo es crear un nuevo archivo. Vamos a eliminar este nodo. Eso quiere decir que estoy eliminando un archivo. A este lo vamos a modificar. Ya está el stage con el works directory y el último commit que hubo sincronizado. Entonces, todos estos cambios yo ya los tengo registrados que puedo confirmar que se van a realizar. Cuando esa área de staging ya está, el siguiente paso es confirmar esos cambios para que se queden registrados dentro de la historia de cambios. Es decir, en ese punto yo estoy diciéndole, ok, ya mis cambios van a estar agregados en esta línea del repositorio. Entonces hago un commit, un git commit, le digo que es una descripción específica de qué es los cambios que estoy trabajando y eso lo que hace es sellarme esos cambios en una historia. Me genera un log, una bitácora y me cambia que el repositorio está ahora apuntando a esa versión en donde están esos cambios. Luego pasamos a repositorios remotos, le decimos, ok, entonces esto fue local, yo ya confirmé mis commits en local. Cuando yo sincronizo con un repositorio, hacemos un git push, generalmente va apellido y la rama, origin main, origin development, pero hacemos un empujado, o sea, empujamos todas estos commits, esas confirmaciones, esos cambios que yo realicé en el repositorio, hacia el repositorio centralizado. Como les decía, esto puede ser un GitHub, puede ser un Bitbucket, inclusive puede ser otra computadora que tenga el repositorio inicializado y configurado en otra máquina. No tiene que tener una plataforma como tal. Claro, las plataformas brindan extensiones o herramientas adicionales que permiten configurar mejor o tener una experiencia de trabajo más saludable y agilizar un poquito más el desarrollo. El historial de commits, hacemos un commit log y lo que me devuelve es un hash, perdón, el hash es un identificador único, me dice cuál es la descripción del commit y quién lo realizó. Y así va por cada uno de los commits. También devuelve un timestamp, no puse el timestamp. Y lo que me dice es, en este punto estos fueron los cambios que deben de estar. En este punto fueron los cambios que deben de estar. Y el último commit o el commit que está registrado como último en mi repositorio es el que tiene la marca de head. La marca del head es decir, este es el último cambio. Aquí este repositorio en este punto está apuntando a esta historia. ¿Ok? ¿Qué es lo bonito de GitHub? Que este head me permite moverlo en la historia de arriba hacia abajo. Es decir, ok, no, encontré de que hubo un breaking change en este commit, no nos funciona, vimos que eso lo está arrastrando desde el commit anterior y no nos dimos cuenta hasta después y tampoco nos está funcionando, entonces ¿cuál fue el último que nos funcionó bien?
el segundo commit. Listo. Entonces trasladamos ese head hacia ese segundo commit. Y ese traslado prácticamente me va a reconstruir el repositorio o los archivos que yo estoy viendo, eliminando los cambios que se realizaron. Entonces me deja los archivos tal y como estaban en este commit. Entonces esa poder manipular y poder decir a dónde voy a estar es algo muy apetecible para poder corregir ciertos errores. En el mercado real, en la realidad, hacer esto se le conoce como un rollback y no es muy bien visto en las métricas. Se mira como que no nos fijamos antes de hacer un commit correcto y hacer un merge. Entonces, esa es la razón por qué se maneja esa historia y, como les digo, solo se guardan en cada commit los cambios realizados en ese momento. Disculpe, ingeniero, solo para mencionar que Alan tiene la mano levantada. No sé si tiene una pregunta. Ok, Alan, proceda. Una pregunta con eso, ingeniero. Digamos que uno cambia el head, lo pasa para atrás, pero en los cambios que teníamos adelante del head, obviamente antes de cambiar el head, se hicieron merges de otras branches y cosas así. ¿Qué pasa con esas branches? Al final, las branches y todos esos elementos van en orden secuencial. Entonces, si usted retrocede a un commit antes del merge de otras ramas, está entrando a un estado en donde no existen todavía esos commits. Hay otras opciones, definitivamente, que se pueden hacer si las ramas todavía existen, porque esto no se borra. O sea, aunque el head lo tire para atrás, estos commits todavía quedan ahí. Aunque dicen que quedan como huérfanos, pero lo puede recuperar. Entonces, si usted lo retrocede y tiene todavía las ramas y quiere incorporar esos commits, puede hacer dos cosas: volver a hacer el merge de esas ramas o realizar algo llamado un cherry pick. El cherry pick no se lo aconsejo si no saben exactamente o los commits son bien granulados, bien específicos. Pero sí hay formas de trabajarlo. Yendo al grano, perdió o sea, al retrocederlo y no están esas ramas ahí incorporadas, retrocede y no van a estar. ¿Ok? Ok, gracias, ingeniero. Listo. Ok, ahora en el caso de tener repositorios distribuidos, que esa es la ventaja. Git por naturaleza es un repositorio distribuido. ¿Qué quiere decir un repositorio distribuido? Que yo puedo tener ese repositorio en diferentes nodos. Y lo único que yo tengo es que para poder interactuar con cada uno de esos nodos, todos tienen que estar sincronizados en lo último. Para eso tenemos herramientas como el fetch y el pull, para jalar lo último que hicieron en los diferentes nodos. Normalmente, y lo lógico, lo natural, es que un nodo sea el nodo central. Y les llamo nodos, y no les digo GitHub o no les digo una plataforma en específica, porque al final cualquiera de estos nodos puede ser el centralizado y estos nodos pueden estar ubicados en cualquier plataforma o en máquinas personales. Inclusive he visto gente que los repositorios los tienen en el teléfono para poder trabajar ahí. Entonces lo que tienen son versiones o copias del mismo repositorio y lo único es que uno por sí solo va a tener la delantera, va a estar arriba, su head va a tener la mayor cantidad de commits adelantados que los demás en el tiempo. Entonces, si el nodo C tiene cambios que quiere incorporar en el nodo A y en el nodo B, primero tiene que jalar toda la información del nodo A que no tenía, verificar que no hay conflictos y después regresarlo. Hacer el pull cuando ya haya resuelto los conflictos. Entonces ahora el nodo A y el nodo C, perdón, son iguales. En el caso del nodo B, hace lo mismo. Primero hace un fetch para ver cómo están y como el nodo A y el nodo C son iguales, a cualquiera de los que le haga, va a tener que sincronizar sus cambios y al sincronizarlo lo va a manipular. Entonces así es como funcionan los repositorios distribuidos. Nuevamente son copias idénticas cuando están totalmente sincronizadas. Por ende, eso lo hace fácil para poder trabajar con equipos totalmente distribuidos. Este nodo A puede estar aquí en Honduras, el nodo B puede estar en China, el nodo C puede estar en Australia y pueden interactuar cada uno sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el código es colaborativo y se comparte entre todos. Entonces, vamos a empezar ya a ponernos dirty. Los que tienen Mac y Linux, pues no hay que hacer una instalación. Obviamente, Mac y Linux
usan el kernel de Linux y ya por defecto tienen una versión instalada de Git. Eso nos trae una ventaja. En Windows pueden instalarlo a partir del Microsoft Store, porque desde ahí lo pueden hacer, pero yo les recomiendo la página oficial que sería gitcsm.com. Entran a esa página, descargan el ejecutable, ahí les sale de un solo Download Windows en una pantallita bien bonita, lo descargan y lo instalan. No toma mucho tiempo el instalador, no es tan pesado. Entonces, si quieren, estoy aperturando ahorita para ciertas preguntas que tengan para dar unos 2, 3, 5 minutos para que puedan instalarlo, si no los tienen. El código QR apunta a la misma dirección, gitscm.com. ¿Alguna pregunta por los momentos? Si no pueden hablar, también pueden hacer las preguntas vía mensaje. Ok, si le voy a pedir el favor si me pueden levantar la mano los que ya estén listos para el siguiente paso, para así poder. No me la vayan a bajar, solo para ir viendo. Somos 18. Esperemos que nos entreguen unos 4 más. Van 10 de 26. Esperemos 3 más. Que ahora voy a detener la presentación y voy a compartir todo mi escritorio. Ok, listo. Perfecto, mariposa. Ok, una de las cosas que vamos a continuar es que antes de cualquier trabajo con Git yo tengo que configurar ciertos valores. Una de las premisas de Git es de que cualquier commit o cualquier cambio tiene que estar amarrado a una persona, correo y nombre. Generalmente, la computadora personal usa la misma cuenta en todos los elementos. Entonces, es fácil configurarlo. Una vez que hayan instalado Git como tal, hay una herramienta que les aparece en Windows que se llama Git Bash. ¿Ok? Es una terminal que tiene una versión bonita del Bash System y eso nos permite utilizar los mismos comandos tanto en Linux como en Windows. Entonces, abriendo el Git Bash, como lo estoy viendo aquí, ¿ok? Vamos a primero configurarlo y para configurarlo hacemos el git config. Esto puede hacerlo en cualquier carpeta, solo tienen que tener cuidado de poner el global y establecer user.name y entre comillas su nombre que va a estar con el que se va a estar identificando usted en los repositorios. Les recomiendo muchos de los cazatalentos de casas como Turing, casas como Acklen Avenue,
que son empresas que contratan desarrolladores remotos, su lugar de partida es repositorios en GitHub. Ellos buscan cuáles son los perfiles en GitHub y con esos perfiles ellos miran, ok, este tiene estos repositorios y analizan más o menos. La vez pasada un colega de Acklen me dijo, es que las personas de Acklen no me contactaron hasta que yo cambié mi nombre. Antes tenía el Brujo, entonces no le paraban bola. Después cambió a su nombre real, Cristian Barrera. Entonces ahí ya vieron, ok, esto es más serio. Entonces ya lo contactaron y bueno, es un freelance y vive de eso. Entonces le va bastante bien. Entonces les recomiendo configurar su username con algo profesional y el correo electrónico también. Entonces normalmente su nombre, apellido, le dan enter. Yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo configurado. Y después hacen el git config global user.email y le ponen el nombre, el correo electrónico. ¿Ok? Una vez configurado de forma global, ya no tengo que hacer nada más. No tengo que irlo a configurar repositorio por repositorio. Hay situaciones, por ejemplo en mi caso, que tenemos múltiples cuentas, uno para el trabajo, uno para la parte personal y otro para la parte de docencia. Entonces, al tener tres, usar una configuración global no me sale. Entonces, lo que se puede hacer es hacer la configuración una vez iniciado el repositorio y de forma específica. Por ejemplo, aquí yo les puedo mostrar git config -local para decirle que estoy en ese repositorio y le doy la instrucción list. A ver, local -list. ¿Ok? Entonces aquí me está mostrando toda la configuración específica de este repositorio en donde yo tengo username y user email apuntando a mi perfil, que sería mi perfil académico. ¿Ok? Entonces con esto ustedes pueden organizar y definir todos los cambios que ustedes desarrollen y se hagan el commit, van a estar amarrados a ese nombre de usuario. ¿Alguna pregunta? Ok, demos un chancecito para que configuren. Si no lo configuran, les va a salir cuando van al primer commit de que no tienen un nombre y un correo y van a tener que hacer la configuración otra vez. Entonces aprovechemos ahorita. Perdón, solo una consulta. Cuando lo hace uno global, entonces queda configurado en toda la computadora. En el caso suyo, usted lo configura por carpeta. Por Entonces, repositorio, sí. ajá, ok. Entonces, sí, por repositorio le queda como sign in solo para ese usuario específico. Correcto. Si lo quiere cambiar, como lo hace usted por repositorio, ¿cómo se cambia? Se puede cambiar. Sí, se puede cambiar y es exactamente la misma. El git config, nada más que en vez de usar global, uso local y pongo user.name y lo cambio. Ok. Por ejemplo, Entonces, si ya tenía como un usuario anteriormente, lo puede cambiar por otro usuario en ese mismo repositorio. Como para que los registros o los commits sean de otro usuario, básicamente. correcto, Suponiendo que hayan varias personas trabajando en una computadora. es correcto, totalmente correcto. Entonces, lo Ok. otro que hacen otros compañeros que he visto que comparten en laboratorio, una vez que di uno en una empresita eh, humilde, solo tenían 5 máquinas y el taller era para 15 personas, entonces 3 estaban en cada máquina y cada quien quería tener su comita ahí. Entonces lo que hicieron fue el repositorio clonarlo en 3 carpetas distintas. Y en una de esas 3 carpetas distintas, aunque fueran en la misma máquina, a cada uno le pusieron un usuario distinto. Y cada uno hacía una tarea distinta en las diferentes carpetas. Entonces, también es una forma. O sea, dentro de la misma máquina yo puedo tener instancias distintas del mismo repositorio. Ok, gracias, ingeniero. Listo. Continuamos entonces. Una vez que ya tenemos esto,
vamos a crear nuestro primer repositorio. Entonces, ¿cómo lo vamos a crear? Siempre estando en Git Bash. A mí me gusta Git Bash por los colorcitos y porque nos ayuda bastante a trabajar con las herramientas de Git. Primero vamos a borrar con el clear. ¿Ok? El clear me borra pantalla, me deja nítido. Voy a una carpeta atrás para que no esté en un repositorio. Si ustedes se fijan, cuando no hay un repositorio no hay nada entre paréntesis. Si yo entro a un repositorio, me aparece en qué rama estoy trabajando entre paréntesis. Entonces, vamos a venir y vamos a, ok, perfecto, estamos en una carpeta, voy a crear una nueva carpeta, mkdir, y creamos esa carpeta diciéndole Git Foundation New Repo. ¿Ok? De esa forma, con ese mkdir Git Foundation New Repo, me va a crear esa carpeta, yo puedo entrar a ello. Y estando dentro de esa carpeta, yo la quiero convertir en mi working directory de un repositorio en Git. Entonces, para convertir esta carpeta en un working directory y convertir toda esta estructura en un repositorio, yo utilizo la instrucción git init. ¿Ok? Lo que me espera es decir, se ha inicializado un repositorio vacío. Si yo en listo no voy a ver nada, sino en listo con -a. -a es que me muestra. Disculpe, ingeniero. Diga. Aquí en el chat dicen que si puede aumentar un poco lo que vendría siendo la pantalla de Git. Ok, permítame. Options. Text. Está ahorita en 9. Vamos a ponerlo en 14. ¿Se mira mejor? Compañeros, ¿ya miran? Sí, así está bien. Ok, entonces, primero creamos una carpeta, entramos a la carpeta, con git init inicializamos la carpeta, ahí me lo confirmó. Enlisté todos los elementos, ls es list para Linux, en Windows con el git bash, pues ls ya me puede listar todos los archivos que están, no hay ninguno. Ahora los quiero enlistar con todos los archivos ocultos y me va a encontrar una carpeta .git. Esa carpeta .git es donde se está almacenando toda la información, configuraciones, los cambios, la historia de los commits, toda esa información va a ir incorporado dentro de esa carpeta. Entonces prácticamente esa carpeta .git es prácticamente el gestor de todo mi registro. Si yo quiero en algún momento, no se los recomiendo, es decir, no, ya terminó el proyecto, ya murió, ya no lo vamos a seguir haciendo, no voy a tener repositorio, yo solo borro ese .git de ahí y solo me queda el código base y no tengo ningún tipo de versionamiento ahora. Todo se perdió. Lo único que me queda es lo que estaba en el working directory en ese momento. Entonces, no lo hagan. Pero se los menciono por si hay alguna cosa ahí. Generalmente lo he visto cuando quieren transicionar de un proyecto a otro. En una agencia de mercadeo, lo vi, de que tenían un repositorio centralizado. O sea, tenían un repositorio que decía página estándar. Y ellos le vendían a cada cliente una página estándar. ¿Qué es lo que hacían? Copiaban esa carpeta con todo el .git, eliminaban el .git, lo inicializaban como uno nuevo y creaban como que si fuera un repositorio desde cero. Entonces prácticamente usaban uno como plantilla, al borrarle el .git le quitaban la relación con la plantilla y al hacer el git init creaban como que si fuera un nuevo empezando desde cero. Y eso les permitía desarrollar o ya tener una base para todos los proyectos que eran página estándar y después solo hacer las modificaciones específicas para ese cliente. Fue una implementación estándar hasta que les enseñé de que en GitHub uno puede configurar una plantilla como, un repositorio como plantilla y que de ahí se hacen los clonados y no tienen que hacer más nada. No tienen que hacer todo este relajo. Entonces ahí me gané un billetillo por eso. Solo para enseñarles cómo usar la herramienta. Entonces, como les digo,
ya tenemos el repositorio, ya está inicializado. Si ustedes observan, desde el momento que lo inicialicé, ya me creó una rama principal. Yo estoy en la rama main. Desde el momento que ya me aparece entre paréntesis, yo ya sé que estoy trabajando directamente en un repositorio. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces continuamos. Y ahora vamos a agregar nuestro primer archivo al repositorio. Yo voy a utilizar Visual Studio Code, ustedes pueden usar el editor que deseen. Lo único es que el archivo tiene que quedar guardado dentro de la carpeta que acabamos de crear. Entonces vamos a poner git, perdón, no git. Yo voy a utilizar Visual Studio Code, entonces estoy abriendo code basado en esa carpeta. Y el primer archivo que yo voy a trabajar, voy a crear, va a ser uno llamado readme.md. Las buenas prácticas de programación dice que todo repositorio tiene que tener un readme. Un readme.md es un Markdown language, se le conoce, es una estructura de archivos de texto que me permite dar instrucciones y la descripción del proyecto que estoy haciendo. Entonces, es una estructura bien simple, no es complicada. Simplemente numeral y le digo workshop de Git 2023. ¿Ok? Lo bonito de Visual Studio es que ya tiene un visor previo. Entonces prácticamente me está mostrando cómo se va a ver en GitHub esa estructura. Entonces el numeral me dice que es un encabezado 1, dos numerales encabezado 2, etc. Entonces normalmente estos repositorios dicen requisitos, qué requisito va a ocupar. Entonces le ponen ahí 1 punto, instalado Git, 2, Node.js versión 18 para arriba, 3, vamos a ocupar un Docker Desktop, digamos. 4, clonar el repo. 5, npm install para instalar las dependencias. Entonces esos son los requisitos. Correr local. Ponemos las instrucciones. Normalmente, si queremos con código, solo le ponemos 3 guiones inversos. Entonces ahí nos permite poner un código como tal. Le decimos que es un bash. Y dentro de ese corremos, digamos, npm run dev. Una instrucción, si se observan. Se miran como que si fuera un bloque de código. Ok. Si queremos hacer el, vamos a ver, build. Entonces también ponemos acá un bash y le establecemos node env es igual a production, pues npm run build. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver, prácticamente es una documentación básica. Lo que estoy haciendo ahorita es agregando un archivo. Una vez ya lo salvé, ya lo creé dentro de la carpeta. Si ahora visualizo mi carpeta, me aparece que está el archivo readme.md. Ahora quiero ver el estatus del repositorio. ¿Qué es lo que hay pendiente en ese repositorio? Utilizo una instrucción llamada git status. Eso si quieren apúntenla, es parte de las instrucciones. Y aquí me está diciendo, ok, ¿se acuerdan que en la presentación les había mostrado que hay 3 lugares? Cuando le di al ls y me muestra los directorios, lo que yo estoy mostrando es este working directory. ¿Ok? Cuando le doy a git status, lo que me está mostrando es este staging area. Y en este staging area me dice del working directory hay un archivo que has modificado pero que todavía no lo has ingresado. El status me dice, ok,
hay modificaciones aquí, pero aquí no está todavía confirmado que está preparado para poderse confirmar como una historia. Entonces vamos a venir y para poder agregar ese readme, voy a usar el git add y puedo escribir el archivo completo, readme.md, y eso me lo va a agregar. Puedo usar el asterisco para incorporar todos los archivos que no sean archivos ocultos, por ejemplo, un punto gitignore, que es un archivo que vamos a ver más adelante, o un punto config o un punto end. Son archivos que no deberían estar en ningún repositorio de forma centralizada, son un riesgo de seguridad. Y el git punto me agrega todo, exceptuando el punto git y lo que dice el git ignore que no se debe de agregar. Entonces vamos a usar el git.add. Volvemos a ver con el git status y ahora me va a decir, ok, perfecto, del working directory tenemos un archivo. Ahora estamos viendo de que ese archivo ha sido stage, o sea, ya lo revisamos, ya vimos que hay modificaciones, ya sacamos cuáles son las modificaciones, sabemos que este es un archivo nuevo, entonces lo ponen como un new file. ¿Qué quiere decir este? Este new file me va a generar un nuevo nodo dentro del repositorio y es readme. Ahora, ¿qué sucede si yo cambio? O sea, lo acabo de hacer un staging, pero miré de que antes de cometió un errorcito de dedo. Entonces, este de clonar repo no debería ir ni el npm install. Eso sería para correr local. Entonces los incorporo aquí. Primero npm install y después el npm run dev. Entonces lo salvo. Todavía no he confirmado el cambio. Y si yo vuelvo a ver el status me va a decir, ok, ¿sabes qué? Tenías un nuevo archivo, pero ahora ese nuevo archivo ya está modificado también. Entonces, ¿qué ondas? Lo que está en rojo es lo que yo tengo que prestarle atención. Entonces, no, además del nuevo archivo, yo quiero que me agregue los cambios que le acabo de hacer. Entonces volvemos a hacer lo mismo, git add, punto. Volvemos a ver el status y ahora ya me lo confirmó. Como el archivo nuevo no se había incorporado, al volver a hacer el git status me dice, no, todavía sigue siendo un nuevo archivo, pero este nuevo archivo ya está con las modificaciones que habías hecho anteriormente, antes de poderlo confirmar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, ojo, que esto esté en verde no quiere decir que todavía he terminado el ciclo completo. Esto está en el área de staging, todavía está aquí, es un área temporal. Para confirmarlo y decir, ok, hoy sí, estos son los cambios confirmados, yo tengo que hacer un commit. Entonces aquí vengo yo y le digo git commit -m, el -m me le dice que va a incorporar un nuevo mensaje y aquí generalmente se pone el mensaje de qué es lo que estoy incorporando. Entonces hay formas de escribir los mensajes, muchos ponen lo que hizo en pasado, adding o deleting o modifying una acción. En el caso, generalmente viendo la parte de los que muchas otras empresas utilizan otras herramientas para generar automáticamente unos archivos llamados changelogs, los registros de cambios, lo sacan directamente de los mensajes del commit. Entonces el adding, el subtracting, el removing, todos esos verbos así no van con ese estándar. Entonces dicen, no, ¿qué se hizo? Ok, readme file with, que sería running local and build instructions. Ok, entonces ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciéndole qué es lo que va, no tanto qué se hizo, sino qué es lo que va. Entonces, ¿qué va? Va un readme file con las instrucciones para correr local y para construir. Le damos enter y ya me generó un nuevo nodo. ¿Ok? Entonces, el nuevo modo me dice, ¿saben qué? Ya se hizo. Si yo veo el git status ahora, me va a decir, no hay nada que hacer.
¿Por qué? Porque el working directory está igualito con el head, y el head que es el último commit, o sea, los últimos cambios confirmados. ¿Cómo verifico esa historia? Escribo git log, le doy enter y ahí me muestra cuál fue el commit, ¿ok? Me dice de que ese commit es el head, lo que les había mencionado, ese es donde está. Ese head está apuntando a la rama principal en la que estamos trabajando. ¿Quién lo desarrolló? ¿A qué momento lo desarrolló? ¿Ok? Aquí me está agarrando el global de mi trabajo, por eso es que me agarró este otro, no lo cambié el local, lo tendría que haber cambiado. ¿Ok? Entonces prácticamente así es como se empieza a trabajar. ¿Ok? Tengo otro commit. Listo, vamos a hacerlo. Normalmente en un sistema ya, en un ambiente empresario, digamos de que ustedes les salió y empiezan a trabajar con un equipo de desarrollo remoto, Virus Dev, Owlish, Acklen Avenue, Turing, ex-developers, cualquiera de esas empresas que se encargan de contratar desarrollos remotos. Entonces, ellos le van a decir, ok, este es el repositorio, trabaja, estos son tus tickets. En una metodología ágil, por ejemplo, en Scrum, usted dice, estas son mis tareas, esto es lo que voy a hacer hoy. Perfecto. Entonces vienen y ellos dicen, ok, el estándar de nuestros commits entonces es el siguiente. Vas a crear un feature branch, lo vamos a ver más adelante. Tu feature branch vas a trabajar sobre esta tarea, le dan un número de ticket. Si utilizan Jira, es un ticket de como 5 dígitos. Si utilizan Devashure, es un task como de 6 dígitos. Si utilizan GitHub Projects, también es un código. Entonces ustedes agarran ese código y en el commit normalmente le dicen, ok, el código de la task, guión, lo que hice. De esa forma están mapeando que ese commit va o es parte del scope de esa tarjeta. Entonces eso ayuda más a hacer trazabilidad también de su trabajo contra lo asignado. Hay unas métricas ahí bien bonitas que se sacan con eso. Entonces, por eso el commit generalmente se debe de establecer una gramática anterior, cómo se va a usar. Digamos que ustedes trabajan en un proyecto de clase, llegan a negocio web o llegan a seminario de software, digamos, y el ingeniero se les peló las claves y les dijo, ¿saben qué? Primero en el segundo parcial, preséntenme, estos son los user stories que van a desarrollar. Ok, perfecto, aquí está, denme en el repositorio, listo. Entonces, ¿qué va a hacer el ingeniero? Va a agarrar toda la historia de commits, va a agarrar el código del mensaje de ese commit y lo va a comparar contra los user stories que le reportaron en el segundo parcial que iban a hacer, a ver cuáles machan a cada uno de ellos. Simple. Entonces, pero eso es nomenclatura y eso es discutido anteriormente de un proyecto. Eso se debe definir antes de empezar un proyecto. Cosas que no recomiendo en los commits y que lo he visto un montón y es un dolor de cabeza manejarlo. Hacen lo siguiente: git commit -m whip. ¿Whip de qué? Para empezar, muchos me van a preguntar qué es eso de whip. Whip es work in progress. Trabajo en progreso. ¿Ok? No me interesa tener un work in progress ahí. O sea, un whip lo que significa que me está generando un commit de cambios que no son utilizables, que no son funcionales. Yo hago un commit hasta que un valor esté funcional. Si quiero hacer uno solo para que no se me pierda el código en el momento, ok, me arriesgo, pero después puedo utilizar más adelante otra herramienta que sería hacer un reset start al head para que todos los cambios estén así y volver a hacer un commit con todos los cambios de un solo y que solo me quede el último commit, o hacer algo llamado un squash, que también lo permite la herramienta, pero eso ya son temas un poquito más avanzados. ¿Alguna pregunta aquí, estimados? ¿Ninguno? Ok. Bueno, ese es la parte facilita, lo bonito. Logramos crear la carpeta, inicializamos el repositorio, agregamos un readme file, agregamos los cambios a stage con git add. Vimos cómo visualizar este momento de stage, ese
repositorio y me decía que va a crear uno nuevo o que el archivo ha sido modificado con el git status. Después confirmamos los cambios con el git commit y para poder ver los cambios o los commits que ya existen en nuestro repositorio hicimos el git log que me muestra toda la historia de los cambios realizados. Cuando nosotros ya empezamos a trabajar en equipos, ya empezamos a trabajar en proyectos más grandes, cualquier cambio en la rama principal puede perjudicar el trabajo de otro. Eso es común. Cuando ya se vuelve grande, digo, se vuelve ya grande un proyecto cuando ya tiene más de 100 commits de historia. ¿Ok? Ya estamos trabajando 4 o 5 desarrolladores sobre el mismo repositorio. Entonces, la práctica común, la literatura y el estándar dice que cuando yo haga un cambio en una rama principal que ya está siendo utilizado por un cliente o ya está siendo en un ambiente de producción, y me van a disculpar el bonito lenguaje, pero lo menos que queremos hacer los desarrolladores es cagarla. No queremos arruinar el repositorio. ¿Por qué? ¿Qué significa arruinar un repositorio? Estar horas y horas, uno, pidiendo perdón al jefe que le va a aumentar todo lo posible, y dos, va a estar toda la noche, todo el día enfocado en cómo resolver ese problema. Entonces, ¿cómo mitigamos eso? O sea, al igual que cualquier sistema, igual base de datos, se prohíbe probar en la rama principal o se prohíbe probar en el ambiente de producción. En el caso de los repositorios, pues empezamos a trabajar con estrategias de ramificaciones. ¿Qué es una ramificación? Nosotros acabamos de hacer un commit, ¿ok? Lo vimos ahorita, ¿ok? Y mi commit es este hash, ¿ok? Prácticamente este hash yo lo puedo representar con este A, ¿ok? Voy a hacer otro, rapidito, vamos a ver, touch, ¿funciona? No, no funciona. ¿Alguien me está preguntando algo? Sí, ingeniero, una preguntita. Ahorita que mencionó las bases de datos, cuando las bases de datos no son embedidas, eh, se están utilizando como Microsoft, bueno, el gestor de Microsoft, no me acuerdo ahorita cómo se llama exactamente. Y obviamente uno hace cambios a la base de datos. Eso no está dentro del directorio, del repositorio o del trabajo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se hace en esos casos para manejar eso entre diferentes participantes? Porque obviamente los otros participantes no tienen los cambios de la base de datos. Ok, muy buena pregunta. Eso ha sido un tema de mucho debate. Ok, en proyectos grandes, generalmente cuando el mismo desarrollador determina la estructura de datos, el mismo equipo determina qué es lo que va a ocupar como estructura de datos, y no hay la presencia de un DBA, generalmente se recurre a utilizar una herramienta que me permite definir esquemas. Eso puede ser un ORM, ¿ok? Si ustedes buscan en internet ORM, les van a salir N cantidad de herramientas para eso. ¿Qué es un ORM? Es simplemente un Object Relation Manager. El ORM para una base de datos lo que hace es crear a partir de una estructura, de un modelo de datos, defino este atributo de este tipo, este atributo de este tipo, este va a ser mi llave primaria. Todo eso se define en un archivo de texto o en varios. Y eso me genera un modelo y corre en una herramienta que genera algo conocido como las migraciones. Entonces, ¿qué son esas migraciones? Las migraciones son simplemente instrucciones SQL generadas a partir de esos esquemas comparados contra la versión anterior, similar a Git. ¿Qué hacen los RM con migraciones? Por ejemplo, yo creo el esquema y le digo migrate a la herramienta, él va a venir, va a buscar si se logra conectar a la base de datos. En la base de datos normalmente se crea una nueva tabla que no tiene nada que ver con nuestro aplicativo, pero que mantiene el control y la versión del esquema que se está utilizando. Entonces, dice que no encuentra la tabla, perfecto, entonces esta es una base de datos nueva. Va a crear
la primera migración con todos los DDLs para crear las tablas que representan el modelo declarado. La va a ejecutar en la base de datos y va a agregar un registro en esa tabla de versiones diciendo, ok, migración 1, listo, aplicado tal fecha. Ok. Luego viene y usted modifica el esquema. Perfecto, ya lo modificó. Ya agregó los nuevos campos, agregó nuevas tablas. Le da migrate, le dice migrar. Entonces viene y en la herramienta hace lo siguiente, agarra, busca la base de datos, mira en la tabla de versiones qué migración ha sido aplicada y dice, ok, ya se aplicó la 1. Va a buscar en el código, cada migración se queda salvada, se queda guardada como un archivo y busca, ok, esta migración ya está aplicada, no la voy a ejecutar. Ahora el nuevo campo me pertenece y me dice, hay nuevos cambios, genera solamente las instrucciones para realizar esos cambios y lo guarda en un archivo migración 2 adicional. Entonces viene y dice, ok, apliquémoslo, va a la base de datos, aplica esas nuevas instrucciones SQL que modifican la tabla y guarda en el registro la migración versión 2 o la migración 2 ya fue aplicada. Esos archivos de texto, esos archivos de migración se guardan en el repositorio. Entonces, ¿qué sucede? Viene y hemos contratado al nuevo desarrollador, el nuevo desarrollador ya le dimos acceso al repositorio, le dimos el onboarding, le dimos cómo instalar. Perfecto, él clona, instala la dependencia y dice, ok, quiero probarlo, configura la conexión a la base de datos a su versión local, por así decirlo, y le da migrar a la herramienta, le dice migrar, va a encontrar que en su base de datos no se ha aplicado ninguna migración y empieza a aplicarlo en orden. Migración 1, después migración 2. Lo tienen empatados, todos tienen igual. Entonces, esas migraciones usando ese ORM hace las de GitHub de manejar código, nada más que sea estructura de base de datos. Es usando eso, un ORM. Si no tienen o no les permiten por alguna X o Y razón usar un ORM, pues esas migraciones se pueden mantener en archivos también. Una forma de hacerlo es tener una carpeta de SQL scripts y definir, tener la constancia de que cada cambio que yo le haga a la base de datos, yo voy a dejar en esa carpeta la secuencia de ese script y las modificaciones que yo hice de esa base de datos. Entonces, lo único es que con eso, los demás personajes que están participando del proyecto, cuando jalan las modificaciones, van a encontrar nuevos scripts, manualmente los tienen que ir corriendo desde donde ellos quedaron. Entonces, esa es una forma de poderlo manejar. No sé si le respondo ahí. Sí, eso es lo que había pensado, ¿verdad? Que se manejaba un file con los cambios que se han hecho en la base de datos y básicamente la otra persona tenía que estar dropeando la base de datos y volviéndola a crear con el nuevo script cada vez que se le hacían cambios a la base de datos. Pero sí, no sabía que se podía utilizar algo como eso de los ORMs que estaba diciendo usted para poder hacer eso. Eso me imagino que crea la estructura y la va guardando y así se sube al repositorio para que los demás puedan ir haciendo eso. Y el mismo ORM después le hace los cambios a la base de datos que tiene local la otra persona. Es correcto. Si quieren incursionar en esto, les puedo recomendar uno llamado Prisma. Prisma es un ORM que ahorita ha surgido más en la parte de desarrollo web. Es muy bueno, muy bueno. Fácil de implementar, tiene web extensiones para Visual Studio Code para generar los modelos más rápido. Muy bueno. Entonces lo pueden ver. Si quieren trabajar con Java, pues el que es por excelencia se llama Hibernate. Si quieren trabajar en .NET con un ORM, se llama NHibernate. Fueron bien originales. N de net, de .NET. Entonces, hay en el mercado, solo de buscarlo. Bueno, regresamos entonces. La ramificación como tal, entonces, lo que me permite es, ok, tengo varios cambios. Commit A, ya lo tengo. Commit B, ya lo tengo. Commit C. En este commit C nosotros decidimos, ok, ya tenemos un producto mínimo viable. O sea, ya podemos presentarle al cliente y que empiece a usarlo el cliente. Listo, lo mandamos a producción. Perfecto. Entonces viene y nos dicen, ok, entonces ahora trabajan en la nueva parte, la siguiente evolución del programa. Ahora queremos de que asumamos una página web. Ok, en el C ya te entregamos el homepage y la de contactos, que es lo que nos pidió de forma inicial. Les gustó, les fascinó cómo quedó, entonces nos dice, ok, extendamos el contrato, ahora quiero
No solamente el about, el de acerca de nosotros, sino que quiero agregarle una galería a ese about. Entonces, si empezamos a trabajar directamente en la línea principal, este commit E va a tener cambios que posiblemente el cliente me va a pedir modificar, ciertos cambios adicionales pequeños. ¿Qué va a suceder? Ups, voy a tener que retroceder porque dice, no, pero esto no lo podemos tirar a producción, tienen que hacerlo, dejármelo como estaba antes. Y uno queda, ok, hacemos el rollback, pero perdemos lo que habíamos hecho y no tenemos dónde trabajar. Eso es si solamente seguimos una sola línea. Para evitar eso, GitHub nos ha brindado las herramientas de manejar ramas distintas. Entonces, a partir de este commit, yo les digo, ¿saben qué? Voy a crear una nueva rama. Ahí voy a empezar a trabajar esa feature de agregar la galería a la página de acerca de nosotros. Y hasta que lo termine, lo voy a volver a incorporar a la parte principal para desplegarlo a producción. Mientras estoy trabajando en eso, el cliente dice, mira, aquí hay un error ortográfico, se te olvidó el acento, ups, hotfix. Entonces, ese sí lo ponemos en la misma línea. ¿Por qué lo ponemos en la misma línea? Porque ese es un cambio inmediato que sí impacta en producción. Entonces, ahí puede haber otro commit de un cambio, pero ese cambio no se va a ver reflejado en la rama B todavía. Después nos dicen, no, ¿sabes qué? Mira, el logo no nos gustó, entonces nuestro diseñador gráfico hizo este logo más bonito, más compacto, más simple. Cambiémoslo. ¿Ok? Perfecto. Lo cambio en la rama principal porque fue algo específico para ya en producción, ya está puesto, entonces lo cambiamos y ahí solo ya está puesto en producción, ya la gente lo está viendo y ya le gustó. Todavía donde yo estoy desarrollando la galería de arte no me funciona. Ok, perfecto. Llegamos a Hachis, hacemos todas las modificaciones. Primero agregamos el, el maquetado de HTML, después agregamos el CSS, por último agregamos toda la parte del JavaScript para poder manipular toda esa galería. Ya estamos listos, se lo presentamos, le gustó. El cliente nos hace énfasis, hey, pero el error ortográfico, el logo, y nosotros le decimos y nos azafamos y decimos, no, cuando ya esto esté y lo pasemos a la parte principal, ya va a incorporar todos esos cambios. Entonces el cliente, bueno, está bien. Si me dice que no y lo quiere seguir viendo ahí, lo que podemos hacer es del commit último F que está aquí, lo hacemos un merge que vamos a ver con H. Entonces ahora H ya va a tener lo último. Entonces, no, viene y dice, ok, perfecto, entonces ya lo aprobó, ya le gustó, unámoslo a la rama principal. En esta línea roja que estamos viendo aquí, estamos creando la bifurcación, aquí creamos la nueva rama, y al unirlo nuevamente a la rama principal, estamos haciendo un merge. Y el merge que hace es definirme, ok, para que este commit funcione, este último que está aquí, tiene que estar aplicado todos los commits o cambios desde el F y el H. Entonces prácticamente GitHub para reconstruir cualquiera de esos va a venir y va a agarrar todos estos nodos y los va a aplicar en orden de tiempo hasta llegar ahí. El I es el último y ya se va a quedar como head. Prácticamente así funciona. Yo puedo tener n cantidad de ramas a partir de cualquier nodo. Cuando digo nodo es un commit. Se puede generar n cantidad de ramas a cualquier commit en específico y empezar desde ahí una nueva historia de commits. Lo único es, y lo que se espera, es que se tenga un orden. Y para ese orden generalmente las empresas o los proyectos deben de elaborar un documentito que se le conoce como branching strategy, la estrategia de ramificaciones. Y dependiendo del proceso que se va a utilizar, también se determina la nomenclatura de todas esas ramas. Yo les voy a enseñar una ahorita cuando hagamos este merging, conocido como Gitflow. ¿Qué hace Gitflow? Gitflow me establece ciertas ramas que se le conocen como ramas etéreas, o sea, ramas eternas, que están para poder manejar adecuadamente las ramificaciones y poder controlar los cambios realizados. Hay otras, está Feature Branches, está Gitflow, está el... Ay, se me olvidó el nombre. Ahí se lo puedes. Pero los más comunes son Feature Branches y Gitflow. Esos definitivamente son los más comunes.
o no hacer nada. Entonces, vamos a empezar ahora y les voy a mostrar cómo es que se generan esas ramificaciones y hacer el merging. Esto es lo que vamos a hacer ahorita en estos momentos. Primero vamos a crear una nueva rama. Estamos en la main, vamos a crear una nueva rama. Vamos a agregar nuevos archivos a esa rama. Vamos a crear el commit. No vamos a mergear todavía la rama principal, sino que nos vamos a cambiar a ella para que ustedes puedan ver de que pueden tener varias ramas simultáneas y estar trabajando en una de ellas a la vez sin tener que meterlas o unirlas las dos. Verificar, ya vamos a ver de que cuando cambiemos la rama principal y verifiquemos los archivos, los nuevos archivos que hemos creado en la rama secundaria ya no van a estar. Vamos a hacer el merge de mi rama a la rama principal y ahora sí ya vamos a encontrar esos commits. Entonces vamos a empezar primero limpiando pantalla. Ok, estamos en la rama y para ver cuáles son las ramas que yo tengo en mi repositorio utilizo una instrucción llamada git branch. Ok, y en git branch me va a salir el nombre de las ramas que yo tengo listado y en asterisco me va a indicar en qué rama estoy trabajando actualmente. Lo mismo que me está mostrando ahorita en el prompt, el git bash. ¿Cómo creo una rama? Puedo crear una rama a partir del lugar en donde yo estoy, en este punto. No tengo ningún cambio. Si yo le digo git branch y le pongo un nombre, me va a crear esa rama. Vamos a ponerle dev. ¿Ok? Creó la rama dev, pero sigo estando todavía en la rama main. Si yo vuelvo a tirar la instrucción git branch sin ningún nombre adicional, van a encontrar que tengo la rama dev y la rama main. La rama dev apuntando exactamente al mismo commit de la rama main. Eso es lo esperado. Otra forma de poder crear una rama y hay un solo cambiarme a esa rama es usar git checkout. Pongo el parámetro "-b" que dice, ok, voy a crear una nueva rama y a esa rama la voy a llamar test. Ok, entonces si se fijan, me dice, se cambió a la nueva rama test. Ahora estoy en test. Si yo le doy git branch, voy a tener tres, dev, main y test. Y ahora el que tiene el asterisco es test porque en ese estoy. Ok, no quiero trabajar en test, me voy a ir a dev primero, después lo voy a pasar a test. Entonces, git checkout dev sin el parámetro "-b", simplemente checkout dev, y eso me va a hacer el cambio que hice el switch a la rama dev. Entonces ahí van a poder ver, tengo el readme, estoy en la carpeta dev, y si doy git branch nuevamente, me va a mostrar que estoy con el asterisco en dev y tengo la rama main y test local dentro de mi máquina. Ok, y así es como creamos una nueva rama. Ahorita que estamos en dev, entonces voy a abrir otra vez el Visual Studio Code para trabajar. Ok, Visual Studio Code también tiene herramientas incorporadas de forma nativa para manejar div. Aquí me está diciendo directamente que estoy trabajando en la rama de dev. Y vamos a agregar otro archivo. ¿Qué agregamos? Agregamos vamos a ver con un HTML. Básico, git workshop page. Vamos a poner un H1, git workshop page 2023. Y esa es la página que vamos a crear, ¿ok? Un index HTML, fabuloso. Volvemos a la terminal de git bash, le damos clear. Le doy un git status, me dice que estoy en la rama dev y en la rama dev, ya se puso a actualizar esto. Ok, me dice que en la rama dev tengo un index que no tengo stash. Listo, démosle un git add, punto, le doy un git status. Me dice, ok, encontramos un nuevo archivo, se llama index.html, ya lo incorporé en el área de staging, o sea, ya identificó qué es lo que va a hacer con esas modificaciones. Y ahora voy a hacerle un git commit -m y lo voy a poner index for git foundation workshop. Creo el nodo,
Miren qué cosa bien interesante. Voy a dar git log. Me va a mostrar que en dev está este commit, que es el último que acabo de hacer, el index for Git Foundation Workshop. Y me está mostrando de que también tengo el commit anterior, pero este commit anterior, quienes apuntan a él son test y main. O sea, de que test y main no tienen ni idea de que este commit existe. ¿Ok? Así agregamos el cambio. Estoy trabajando en dev. Test y main todavía se mantiene íntegro. Voy a cerrar aquí para que no me vaya a generar conflicto. ¿Y se acuerdan con qué comando me cambiaba de rama? ¿Alguien que me quiera decir? Pucha, escucho más el viento del patio. Ok, para cambiar de rama usamos git checkout. Y le decimos a qué rama nos queremos cambiar. Nos queremos cambiar a main. Hizo el switch. Si ustedes observan, está bien, no hay ningún cambio. Pero si yo busco los archivos, no está mis cambios de dev. ¿Ok? No existe el archivo index aquí. Eso es la ventaja de trabajar de forma ramificada. Ok, aquí hago los cambios adicionales, le digo, ¿sabes qué? En este readme encontramos un error, hay un error ortográfico. Vamos a agregar aquí 4 VS Code with the container extension. Salvamos. ¿Ok? Observen qué cosa más interesante lo que vamos a hacer ahorita. Nuevamente estoy en la rama main. Hice una modificación. Git status. Me parece de que está la modificación. Todavía esperando analizarlo, a ver qué cambios se van a hacer. Git add punto. Volvemos con un git status y nos va a mostrar que se modificó el readme, que va a haber cambios a ese nodo, se van a actualizar esos cambios de ese nodo. Vamos a ponerle git commit -m y le ponemos VS Code in readme. Ok, un archivo cambió, se hizo una inserción, se cambió solamente y se agregó una línea más. Fabuloso. Git status. Vamos a poner git logs. Perdón, git log solamente, sí, los dos. Van a encontrar de que ahora me aparece que el anterior me tiene en la rama del test y que el nuevo commit de VS Code está de head de main. Ustedes ven, no me aparece dev por aquí. Vamos a cambiarnos a dev. Ok, git checkout dev. No lo cerré, vamos a cerrarlo. Y ustedes pueden observar de que la línea de Visual Studio Code ya no está. ¿Por qué? Porque ese commit no estuvo dentro del dev. Si le doy git log, perdón, voy a tener el commit del index for git y ese anteriormente lo único que tenía era el readme file que tenía todas las instrucciones. El commit del otro lado no existe. Ahora, yo necesito incorporar este index ya en producción, entonces ya me voy a ir al main. Git checkout main. Ok, no está el index nuevamente porque estoy en el main. Ahora el readme sí va a tener Visual Studio Code, el container como tal. El contenido ya cambió, ya me lo actualizó como debería estar. Entonces ahora voy a hacer el merge. ¿Cómo hago el merge? Le digo git merge como tal. Estoy en la rama principal y yo quiero incorporar lo de dev. Entonces al darle git merge dev, automáticamente, le damos enter, me va a abrir el repositorio. Si el repositorio dice de que hay algún conflicto, me lo va a mostrar con una C.
en caso de Visual Studio Code, si hay algún conflicto me va a marcar, este es el pedazo de código que viene de head, de donde yo estoy, y el otro es de la rama que yo estoy tratando de mergear. Entonces yo tengo que decidir qué hacer. En este caso, me tira merge message. Ahorita a mí me lo tira aquí en Visual Studio. En otros, si solo lo instalaron, ahorita Git CSM lo va a tratar de abrir en un editor, ya sea Notepad o un Vim directamente. Entonces, pero igual, si ven, este es el mensaje que yo puedo, cuando yo le doy git commit -m, este es el mensaje. Entonces, ahí uno le puede decir, ok, el merge de branch dev, entonces simplemente le podemos decir merge index to main. Ok, salvamos, cierro y ahí automáticamente me dice, ok, incorporamos ahora index nuevamente, que es un nuevo cambio, 11 inserciones, y lo que creo es un nuevo commit con merge index to main, que apunta a main, que incorpora lo que hizo en la rama principal y lo que se hizo en la rama dev. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? ¿Lo explico otra vez? Ingeniero, solamente se puede hacer un merge de varias ramas al mismo tiempo, o sea, más de dos. Al mismo tiempo no, tiene que ser uno primero y después la otra. Ok. Pero si me preguntas así de que sí, primero se hace una, después la otra. Lo único es que hay mucha probabilidad de que se genere conflictos cuando estás tratando de hacer eso. Pero sí, definitivamente se pueden hacer merge a la rama principal de distintos features. Eh, por ejemplo, sí lo puedo decir, anteayer tuvimos una reunión porque estábamos coordinando en qué orden íbamos a hacer los merges, porque habíamos terminado casualmente, 4 equipos distintos terminaron su trabajo y eran 4 feature branches que estaban, que había que incorporarlo a un ambiente de test para hacerles las pruebas. Entonces, el primero, facilito, sencillito, de un solo, algo que se le conoce como fast forward, no había que hacer mucho. El segundo, pues también fue bien smooth, no hubo cambios, no hubo conflictos, se agregó y se agregó como un segundo commit y se logró hacer. El tercero sí ya nos generó conflictos, entonces ya nos abrió y nos dijo, ok, de los 125 líneas de código que estás modificando, tenés 10 líneas de código que hay en conflicto. Entonces ya nos mostraban cuáles eran los conflictos, ya teníamos que llamar al desarrollador que lo hizo para poder identificar, ok, para qué era esto, cómo resolvemos ese conflicto, si es solo escribir, si es hacer la unión de dos, si es agarrar lo que viene del feature branch o agarrar lo que viene del principal. Esas decisiones se toman y se unificaron. El cuarto, como se jalaron del mismo, tomamos la decisión de hacer un cherry pick, se llama, y decir, ok, ese commit específico que son los cambios, porque gracias a Dios ese cuarto feature era un solo commit, para no tener tantos conflictos y como no hay conflictos con los archivos que están directamente, hacemos el cherry pick, agarramos ese commit y lo inyectamos de un solo en el main. Y así se nos fue. Pero es por esa razón es de que no se pueden unir al mismo tiempo varias ramas con una sola instrucción, porque todas las ramas pueden venir de base de un commit distinto y tener código alterado anterior o no que genere conflicto. ¿Le aclaro la duda? Ya. Muchas gracias, ingeniero. Listo. Entonces, con estas herramientas, git init para inicializarlo, git add para agregar elementos al staging, git commit para confirmar esos elementos del staging a la historia de cambios en el config. También lo otro es crear ramas con git branch, el nombre de la rama,
cambiar de ramas con git checkout, crear una rama directamente y hacer el cambio a esa rama con el git checkout -b. Y para poder hacer el merge, unir dos ramas a una sola con el git merge, tenemos herramientas para hacer desastres. Y con eso se los he mostrado en el CLI. ¿Ok? Estamos hablando del CLI en línea de comandos, pero hay herramientas que esto me lo facilitan. Podemos hablar de GitHub Desktop. ¿Ok? Nada más que se está amarrado con GitHub. Una herramienta que a mí me encanta llamado GitKraken. ¿Ok? Lo único que tiene un free tier, pero ese free tier solo funciona con repositorios públicos. Claro, para ustedes que están en la universidad y van a hacer proyectos de la universidad, generalmente todos esos proyectos deben de estar públicos, entonces no van a tener problemas. Muy bonito, el mapa visual de cómo se trabaja es fantástico. Y si quieren llegarlo a un nivel profesional, pues no es caro realmente, solo es ahorrar unos, creo que son $45 la licencia por año. Y tiene un set de herramientas impresionantes, muy bonito, definitivamente. Excelente herramienta esta es la que yo uso en bases. Otra herramienta que les puede servir, SourceTree, a ver si existe todavía. Ok, SourceTree también es otra herramienta o otro IDE que le permite trabajar con repositorios. Y ahí prácticamente le dice merge, crear el branch, está el pull y el push, que eso lo vamos a ver ahorita, el siguiente paso para trabajar con repositorios remotos. Hacer el commit, hacer los stagings, ver tags, todo esto lo permite manejar. Entonces, estos, como le digo, son herramientas, son IDEs, unos gratuitos, unos freemium o sí, freemium, que tienen parte gratuita y tienen parte pagada. Los IDEs como tal, como les mencionaba, traen ya incorporado uno. NetBeans tiene su propio motor de GitHub. Por ejemplo, aquí por defecto aquí me sale los nodos, el Git Source Control, y aquí ya me empieza a escanear y me dice qué es lo que yo puedo hacer. Ahorita me dice no hay nada, no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque no he hecho ningún cambio. Entonces, si yo hago algo y le digo, ok, 5, vas a instalar Git Kraken, salvo, automáticamente ahí ya me dice, hey, hay cambios aquí, readme, ya me lo muestra. Esta sección es como el Git Status. Si yo quiero agregarle stage, solo le doy al más. Entonces ya me mete el stage, que ese fue el que normalmente hacemos con el git add. Una vez hecho eso, ok, ya esto lo quiero confirmar. Pongo el mensaje aquí, git kraken in readme. Le damos el commit y ese es el git commit. Y ya estuvo. La misma instrucciones que seguimos en la línea de comandos, nada más a través de un IDE, facilita. Se los mostré en el CLI porque eso es, por así decirlo, el pro level, es cuando uno no tiene herramientas y necesita trabajarlo. Me sucedió una vez que yo tenía que trabajar en una máquina prestada, no era la mía. Me tuve que conectar de forma remota por medio de SSH a un servidor Linux y ahí hacer las modificaciones y ahí lo único que queda es línea de comandos, el CLI. Entonces por eso es bueno tener una lista y bien fresco de estos comandos. Claro, definitivamente los IDEs ayudan a agilizar un montón y asegurarse de que uno no meta las patas, pero definitivamente es un buen skill que ustedes deberían tener el practicarlo a través del CLI. Con eso terminamos la parte local. Ok. Vamos a la presentación otra vez. Logramos crear la nueva rama, agregamos archivos, confirmamos los cambios, nos cambiamos a la rama principal sin haber hecho una unión de los otros. Encontramos de que los cambios hechos en la rama de desarrollo que valga la redundancia, modificamos, no estaban. Hicimos el merge y ahora vimos de que sí estaban completos y con eso terminamos la segunda parte del workshop. Y vamos a la última parte,
que ahora es, listo, ahora vamos a coordinar, a sincronizar nuestro repositorio con la con un repositorio centralizado. En este caso vamos a hacer en GitHub. ¿Okay? Como les mencionaba, GitHub, al igual que Bitbucket, al igual que GitLab, son repositorios centralizados. Simplemente nos brindan una interfase web o una interfase de acceso más centralizado para tener la gestión y control de un repositorio en algún punto en común que siempre va a estar disponible. En este caso, una plataforma en la web. Entonces, si no tienen en cuenta, este primer código QR que está en la parte superior es para irse a unir a GitHub. La URL es esa, https://github.com, le dan pleca join o simplemente el .com y ahí buscan en la parte superior izquierda para hacer el join, el unirse, el sign on. Y aquí les estoy dejando otro repositorio. Lo vamos a abrir ahorita. Que es GitHub. Vamos a buscarlo aquí. Ok. No, aquí no. Vamos a tener que hacerlo acá. GitHub. Vamos a entrar. Y GitHub Foundation Workshop. Ok, lo va a llevar a este repositorio. Ok, voy a darles unos 3 minutitos para que creen su cuenta y una vez entrando a su cuenta logren entrar a este repositorio. Me van levantando la mano los que ya tengan la cuenta vieja, ya está en el repositorio y en el chat les voy a pasar el enlace. Voy a volver a poner la presentación. Ok, por mientras esperamos, voy a ir metiéndole algo a ese repositorio. Listo.
Ok, ya podemos continuar. A ver, ya tienen su usuario de GitHub y ya abrieron ese enlace. Hola. Ya, ingeniero. Ok, listo. Cuando estén en el enlace, una de las bondades, por ejemplo, en este caso, cuando se tiene que trabajar en equipos distribuidos, hay dos formas de trabajarlo. Si es un repositorio privado y yo voy a darle acceso un poquito más de mayor libertad a mi equipo, pues prácticamente de mi repositorio solo me voy a Security y en Security, perdón, aquí me voy a meter en Security, en Settings, perdón, que tengo acceso, como soy el creador, está la parte de colaboradores y yo puedo ir agregando todos los colaboradores. Aquí es porque me está diciendo de que sea precavido. Permítanme, me va a llegar. Tú, raro, no me ha caído. Ok, hoy sí. Ok. Entonces en ese collaborator yo puedo agregar las personas y eso da un acceso directo a ese repositorio. Ok, pero en el caso de los que son repositorios open source, que están abiertos al público, y el público puede revisar el código y puede sugerir. En este caso, lo recomendable es que ustedes en el código, en la URL que les di, les va a aparecer un botoncito verde. En ese botoncito verde hay varias opciones. Clonarlo o en la parte superior me aparece que yo puedo crear un fork, una copia. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar clic a Create Fork. ¿Y qué va a hacer eso? Lo que va a hacer es copiarme este repositorio que yo tengo a ustedes, una copia completa con todo el código fuente, con referencia a mi repositorio. ¿Qué es eso de referencia? Simplemente es una liga que dice, ok, este repositorio inició en el repositorio Git Foundation Workshop, pero ustedes tienen la autoría, ustedes pueden hacer cualquier cambio. Mientras que si ustedes tratan de hacer cambios a mi repositorio como tal, no les va a funcionar porque no tienen el permiso de acceder a él. Yo no les he dado permiso y yo no estoy liberando para que cualquiera pueda liberar código o cambios en mi código. ¿Ok? Así trabajan los proyectos open source en su mayoría. La mayoría de las empresas también establecen, ok, mira, te contrato por tanto, aquí está el repositorio, te doy un acceso a ese repositorio, hace el fork, ya, hice el fork. Entonces, levántame la mano los que ya tienen el fork. Bueno, démosle una repasadita otra vez en el código. Me aparece aquí el botón de fork. Le doy clic y me va a crear un nuevo fork. Le digo, ok, ¿a qué cuenta voy a hacerlo? Es la mía. ¿Cómo lo voy a llamar? No le cambio el nombre y hago el create fork. Ok. Y ahorita solo hay un main branch, así que solamente copiamos el main branch. Y eso va a ser una copia en mi cuenta de ese repositorio. Ok, vamos a crearlo. Ok, entonces, si yo ya creé ese fork y ese repositorio me dice fork from de qué elemento estoy trabajando, si ese repositorio yo quiero y decirle, ok, tengo el código, puedo jalar toda esa información de ese código con el sync que me aparece aquí, o sea, de que si yo hago un cambio específico,
Vamos a ver si puedo hacer algo. Cerramos este. Vamos a abrirlo aquí. Y modifico porque encontré un error en el readme. No le dejé un espacio aquí, hay que dejar el espacio. Salvo. Aquí está el más. Le digo readme fix typo commit. Ok, ya está. Si le doy publish, lo que va a hacer es subirlo. En este caso, yo ya lo tengo incorporado. La incorporación de un repositorio al repositorio local se hace con el remote add, prácticamente en el mismo código. Les dice cómo hacerlo. Se copia esta URL y solo se le da git remote add y se copia esta URL y ya se lo enlaza. Entonces pueden darle git remotes para ver cuáles son los que están. Entonces ahí me dice origin, que es mi URL. Y para subir, push origin y el nombre de la rama main. Entonces estoy subiendo los nuevos paquetes. Estoy corrigiendo esto. Si yo refresco, ya me lo corrigió. Ahora ya se mira como un título de verdad. Sin embargo, si ustedes observan en mi fork, todavía no está. Y lo que quiero es sincronizarlo y decirle, hey, ¿sabe qué? Necesito ver, ya está out of date, ya se salió. Vamos a darle un update branch. Y ya me actualizó con lo que tenía de mi repositorio. Entonces ustedes así pueden tener un repositorio actualizado con lo nuevo que tienen, un repositorio de un externo y trabajar directamente en cambios propios para su elemento. Por ejemplo, quiero crear un nuevo rama. En GitHub se puede hacer de un solo. Escribo dev, no existe, ahí me da la opción, create branch from main, ya lo creé. Ok, entonces digamos que vamos a agregarle un cambio aquí. Si se fijan, me abra el archivo, estoy en el commit de branch del dev que estoy. Ok, aquí lo puedo seleccionar. Aquí me permite hacer la edición directamente. Entonces vamos a ponerle aquí P. Ya de un solo está ahí. De un solo me dice commit changes directamente. Me pide que haga un mensaje. Entonces aquí description in index workshop GitHub PR. Ok, lo vamos a hacer un commit directamente. Me hizo el cambio. Si ven, el código dev tiene recent pushes, o sea, hay más cambios en dev del main que me va a permitir hacer un compare and pull request. Eso es lo que les quiero llevar a dar de lo que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Qué hacemos con este compare y pull request? Yo los cambios que hice, que también los puedo hacer localmente, le doy compare y aquí me está diciendo, ok, ¿a dónde voy a compararlo? Entonces, head repository, si se fijan ahorita estoy sacando de dev y lo quiero comparar contra la versión de la base. Yo puedo cambiar aquí a hacerlo directamente al en el que estoy trabajando, pero en este caso yo lo quiero hacerle la contribución al original. Entonces selecciona el original, al base made, me dice que sí lo puede comparar, le agregamos un título, este título es el mensaje que yo le quiero dar al desarrollador original y le digo adding workshop description for PR demo. Se le pone una descripción,
como un correo diciéndole esto es lo que se hizo, por eso me parece que es bueno que incorporan, y hacemos el pull request. Esto es propio de GitHub. Y el pull request lo que hace es prácticamente crearme una rama, un lugar y un ambiente en donde yo puedo discutir y transferir. Si ustedes observan, voy a abrir acá. Estoy en el original y voy a encontrar de que tengo un pull request pendiente. Este pull request es prácticamente el que yo mandé desde la otra cuenta. Aquí me está diciendo, hey, me está mandando de esta cuenta a mi cuenta la solicitud de incorporar estos cambios. Entonces yo le doy y le digo, ok, perfecto, vamos a ver. Me tira de que no hay problemas, me tira cuáles son los cambios que se están solicitando. Aquí me dice, ok, se eliminó una línea, le quitaron la línea final de texto, eso de GitHub, y le agregó esta línea ADP, ok, que es la descripción, esto yo lo hice. Aquí me dice cuál es la serie de commits que va a incorporarme. Aquí yo puedo ir verificando uno por uno. Y en la conversación yo puedo hacer code reviews, que es una buena práctica, que me dice, ok, estás revisando el código, puedes hacer comentarios en líneas de código, puedes trabajarlo adecuadamente. Y le decimos, ok, está bien, voy a aceptar ese cambio, hago el merge, pull request, lo confirmo. Y ahora mi repositorio principal ya está merge, tiene el cambio con la P. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo el de la otra cuenta que me mandó este PR. Ok, regresamos a la cuenta de donde mandé el PR. Vamos a revisar el estado del PR y me dice, hey, ya no hay abiertos, ya lo cerró. Y en este caso, si me voy al main, me dice que aquí está lo que hice. Que automáticamente también hizo el merge y me lo sincronizó. Y esta es una de las herramientas que permite GitHub para poder trabajar con proyectos. En el caso de ustedes, pues es fácil y decirle, ok, ¿saben qué? Vamos a usar el mismo repositorio. Solo nos metemos a settings, a collaborators y empezamos a agregar todas las personas que pueden interactuar directamente con mi repositorio. Y ahí es igual, simplemente git push, git pull para poder sincronizar con el remoto. Ahora, en el caso de que seamos más paranoicos, le decimos no, hacete un fork de mi repositorio, trabajalo, me mandas un PR y ese PR nos queda como evidencia de todos los cambios que se hizo y que fueron discutidos y consensuados el incorporarlos dentro del repositorio principal. Entonces les voy a pedir, ya no, que nos queda poco tiempo, pues prácticamente si pueden hacer un PR al repositorio para que prueben hacerlo y ver si me aparecen, me caen. Vamos a regresar al workshop. Y pues prácticamente para cerrar la sesión, este sistema de de control de versiones de Git me trae bastantes ventajas. Uno, no perdemos código. Dos, hay una funcionalidad fabulosa llamada blame, es el apuntar y decir, hey, este fue el usuario que cometió el error, aquí lo cometió, aquí corrijamos. No es para apuntar y decir, hiciste mal tu trabajo. No, hay errores comunes. Lo único es que el blame nos permite identificar en qué momento, cuándo y quién se introdujo ese error para poderlo corregir. CI/CD, Continuous Integration, Continuous Development. Las plataformas como GitHub, Bitbucket, DevAssure, AWS, Repositories o Artifacts, todos ellos tienen webhooks. ¿Qué son webhooks? Simplemente son configuraciones que me permiten enviar peticiones de GitHub cuando un evento sucede y poder comunicarle a otro sistema y generar una integración. Entonces, con el CI/CD, por ejemplo, yo incorporo la integración de GitHub con AWS. Lo que tengo es una página web. Entonces, cuando yo hago el git push y hago el merge a una rama principal, automáticamente me va a tirar un webhook que le va a decir a AWS, mira, este repositorio cambió, AWS con las credenciales incorporadas va a venir, va a agarrar ese código, va a actualizar y va a hacer
las pruebas pertinentes y después ir y poner en el hosting el código nuevo de forma automática. Eso es lo que hace el CI/CD y este control de versiones me permite eso. Equipos distribuidos, por la misma naturaleza distribuida, yo puedo tener ahorita una persona que nos esté viendo desde Australia en la madrugada y decidir hacer el PR y trabajar directamente, o puede él empezar mañana en la madrugada y yo estando aquí ya bien dormido y haciendo su trabajo sin ningún problema. Métricas de desempeño, definitivamente, desde el momento en que se hace un commit, un PR, un merge, todos esos eventos quedan registrados con un tiempo, entonces se puede hacer métricas acumuladoras, es decir, cuántos commits se hicieron, cuántas líneas de código se cambiaron, cuánto tiempo desde que se hizo el primer commit hasta que se hizo el PR para llevarlo a una rama de preproducción o de prueba de calidad. Todo eso se puede medir con este sistema de control de versiones y el trabajo colaborativo, pues para eso fue diseñado. Entonces, prácticamente esas son todas las bondades que nos brinda Git, en este caso con GitHub, que lo vimos como plataforma. Y con esto cierro. Si no tienen algunas preguntas, lo abrimos. Y ahí tengo un pequeño formulario solamente para evaluar si les pareció o no les pareció el workshop. Y no sé, ¿alguna pregunta? Abro micrófono, si me permite. Uy, no hay preguntas, se me quedaron callados. Bueno, las últimas preguntas, si le quedó alguna duda. Al parecer no, ingeniero. Está bien, no, me parece. Solo les voy a pedir el favor entonces de llenarme ese formulario para ir evaluando el workshop, irlo mejorando cada vez. Y nada más me queda de agradecerles su atención. Espero que esto les haya sido de provecho. Y le No, devuelvo el muchas gracias a micrófono. usted por colaborarnos con esto, porque como usted sabe, se mencionó varias veces en el taller. Esto es una herramienta fundamental, es como decir el compilador de un lenguaje. Ya viene siendo una skill bastante necesaria, obligatoria dentro de todo nuestro currículum. Entonces, muchas gracias por brindarnos todo este conocimiento, siempre apoyar a lo que vendría siendo la asociación y, bueno, a todos los alumnos de la facultad. Listo, entonces le agradezco mil Edgar la invitación. Y bueno, ahí nos estaremos viendo, si Dios quiere. Okay. Bueno, queda como finalizado el taller, entonces ya están libres de poder seguirse, a menos que tengan una pregunta. Al parecer no. Sin más nada, ingeniero, feliz tarde, feliz día y muchas gracias. Listo, feliz tarde.